Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más aquí para poder estudiar la clase que corresponde para esta semana. Estamos estudiando el tema del trimestre, el propósito divino para la familia. Y para hoy vamos a estar estudiando el número 6 para los que tengan su expositor. Y para los que no tengan su libro, vamos a estar en la base bíblica en el libro de Juan, el capítulo 4, los versículos del 13 al 23, y de ahí vamos a pasar del 39 al 41. Amén. Antes de empezar, vamos a orar. Amado Jesús, te damos muchas gracias en este día. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros hasta este momento. Mira, Padre, en este momento que vamos a estudiar tu palabra, Señor, ayúdanos para que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, prepare nuestro corazón, Señor, y que podamos aprender algo en este día. Porque es tu palabra, Señor, tu palabra es la que nos edifica, tu palabra es la que nos alimenta, tu palabra es la que nos da esperanza, Señor. Nos ayuda en nuestro diario vivir, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, Señor, y que seas tú fortaleciéndoles, Padre, en este día. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver lo que nos dice el pensamiento central. Nos dice: la conquista del verdadero amor humano puede alcanzarse por medio de un genuino acercamiento al amor de Dios. El texto áureo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4:10. Sabemos que toda clase también tiene 3 objetivos que es para poder alcanzar con cada clase. Entonces el número 1 nos dice que podamos comprender el poder transformador de Jesucristo. Número 2, apreciar el amor que se requiere para alcanzar a los perdidos. Y 3, llevar el mensaje del Evangelio a personas conocidas cuyo hogar esté necesitado de ser transformado. Vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el libro de Juan, capítulo 4, y vamos a ver los versículos 13 al 23, y de ahí solamente vamos a tomar los versos 39 al 41. Amén. Nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él
y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios por su palabra. Entonces estamos viendo el tema de esta clase, una mujer transformada. Ese es el tema que vamos a estar mirando, y vamos a estar estudiando acerca de el incidente que ocurrió entre el encuentro que hubo entre la mujer samaritana y Jesús. Amén. Como todos sabemos, hoy en día estamos viviendo en una época, en una sociedad donde los valores morales se han estado perdiendo, los principios morales han decaído, dice, de una manera tan impresionante. Amén. Pero nosotros vemos que esto no solamente es de ahora, esto también se miró en el Antiguo Testamento. Amén. Había también muchos casos de diferente clase que fueron registrados en la Biblia y quedaron como ejemplo para nosotros, de todo tipo que nosotros podemos aprender. Amén. Pero hoy vamos a tomar la historia de esta mujer, una mujer samaritana, nos dice la palabra. Entonces, cuando nosotros empezamos este capítulo, el capítulo 4 de Juan, nos dice que Jesús había decidido regresar a Samaria, regresar a Galilea. Nos dice que salió de Judea. Si nosotros recordamos en el capítulo anterior, nos habla sobre cuando Juan el Bautista estaba bautizando, ¿verdad?, a mucha gente, y entonces Jesucristo no quería aún que entrar como en una discusión con los fariseos. Entonces él decidió que era momento de regresar a Galilea, pero dice que le era necesario pasar por Samaria. Si nosotros nos vamos más atrás, nos dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había entre ellos un odio recíproco, y porque ellos no se trataban entre sí, entonces no eran muy bien recibidos. Nos dice que en los tiempos de Jesús, la ciudad de Samaria quedaba en la zona central, y pues tenían que pasar por ahí cuando tenían que viajar de Galilea a Judea. Pero nos dice que los judíos, para no pasar por Samaria, ellos usaban el río, cruzaban por el río para evitar para evitar toda esta clase de situaciones desagradables o problemas que tenían entre ellos. Pero vemos aquí Jesucristo, dice que Él no cruzó como lo hacían los demás. Él tomó la ruta pasando por Samaria. ¿Por qué? Porque sabía que había una necesidad. Por su omnisciencia nosotros sabemos que Él era necesario pasar por ahí porque había una necesidad grande en esta mujer, que después vemos que iba a ser un instrumento útil en sus manos. ¿Para qué? Para poder llevar el mensaje de salvación a toda esa ciudad. Así que el estudio que vamos a ver hoy, vamos a estar considerando estos aspectos que pasaron en el encuentro que tuvo esta mujer con Jesucristo. Y vamos a poder considerar el uso de un punto de contacto que usó Jesucristo. Ese va a ser el primer punto que vamos a estar mirando. Y nos dice que Él usó
Él usó un punto de contacto, una necesidad física. Él usó el elemento principal que es el agua, que es un elemento esencial para todo ser humano, para todo ser vivo, ¿verdad? Necesitamos esa agua. Entonces aquí vemos cómo Jesucristo comienza este diálogo con esta mujer usando una necesidad física como es la sed. Amén. Entonces, cuando comienza en los versículos anteriores nos dice que Jesús había salido de Judea, ¿verdad? Iba con rumbo a Galilea, pero pasaron por Samaria. Y nos dice que se sentó junto al pozo de Jacob. Él esperó allí mientras sus discípulos fueron a la ciudad en busca de alimentos. Y Jesús, como ser humano que era también, él sintió cansancio, él sintió sed. Entonces él esperó allí en ese pozo, estaba sentado, cansado y con sed. Y vino esta mujer en busca de agua. Nos dice que era como a las 12 del día, no era una hora muy concurrida para las personas, porque si nosotros podemos pensar, era totalmente la hora cuando el sol estaba tan caliente, pero esta mujer era la hora que ella acudía a ese pozo en busca de agua, en busca del agua que necesitaba para el diario vivir. Y Jesús, vemos que Él toma la iniciativa, Él es el que comienza el diálogo entre ella, ¿verdad? Pidiéndole que le dé de beber, que le dé un poco de agua, porque Él tiene sed. Pero vemos que ella queda sorprendida. ¿Por qué? Porque ella sabía que samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Entonces quedó sorprendida primeramente que un hombre judío le hablara a ella siendo mujer. Porque también había como que Jesús estaba rompiendo este reglamento, porque ellos no podían hablar a las mujeres así en público, menos a la esposa. Pero vemos aquí Jesús le pide agua. Y entonces ella, ¿verdad? Le dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber? Y él le responde, si conocieras, mujer, si conocieras quién es el que te pide, quién es el que te dice, dame de beber, dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así que ella queda más confundida. ¿Por qué? Porque ella está relacionando, en ese momento dice, Señor, pero ¿cómo tú me vas a ofrecer esa agua si aquí no tienes con qué sacar el agua del pozo? Este pozo es muy hondo. ¿De dónde tú tienes esa agua viva que tú me estás ofreciendo, verdad? Ella le dice, ¿acaso tú eres mayor que Jacob? Que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, dice, del cual bebieron sus hijos y todos sus ganados. Pero Jesús vemos que le dice, cualquiera que beba de esta agua, dice, va a volver a tener sed. Pero dice, pero si el que beba del agua que yo le voy a dar, dice, no va a tener sed jamás. Entonces, esta mujer se acercó y cuando Jesucristo le dice, le hace notar del agua, del agua que Él está ofreciendo, del agua que Él le está ofreciendo, ella se queda confundida porque ella le dice, Señor, tú no tienes nada con qué sacar el agua y cómo tú me puedes dar esa agua viva. Pero ella no entendía las palabras que Jesucristo le estaba dando. Entonces, vemos aquí, podemos notar cómo Jesucristo usó, ¿verdad?, el elemento principal que es el agua. ¿Para qué? Para atraer la atención de esta mujer. Y ella entendía muy bien que cualquiera que tomara esa agua del pozo iba a volver a tener sed, porque era la razón principal por la que ella iba
No sabemos si todos los días o cada 2 días, pero iba frecuentemente a ese pozo en busca de agua. Esa era la razón por la cual ella iba. Pero siempre tenemos que, este es un ejemplo para nosotros, una lección para nosotros de que cuando demos el mensaje a alguien es necesario que nosotros le mostremos, que pongamos ese interés en la persona, ¿verdad? En lo que la persona está necesitando. Entonces vemos que Jesús, por su omnisciencia, Él entendió que la mayor necesidad que había en esta mujer era en su alma, no tanto la sed física, sino en su alma. Y así que el ofrecimiento de un agua que satisface el alma fue para ella aún más sorpresivo que la visita de un judío, ¿verdad? Porque el agua a la que Jesús estaba refiriendo aquí es su gracia, es su Espíritu Santo. Y es lo que satisface, dice, a todo el que la recibe. Y para que una fuente salte el agua tiene que abundar y descender de arriba. Entonces, vemos que ella no entendió. Ella no entendió lo que Jesús le estaba diciendo cuando expresó cuando el Señor le dijo, dame esta agua para que yo tenga, no, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Vemos que ella lo interpretó mal. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se estaba refiriendo a esa agua. Ella no dejaba de pensar en el agua física, pero Jesús se estaba refiriendo al agua, a la verdad espiritual y eterna, ¿verdad? Porque ella pensaba en su propia comunidad, en el esfuerzo que le tomaba a ella el poder ir y sacar el agua. Entonces ella lo que decía, dame de esa agua, ¿verdad? Para que yo no tenga que venir aquí ya no más a sacarla. Pero el Señor le estaba ofreciendo vida eterna. Amén. Entonces esto nos enseña a nosotros que el hombre natural, la persona natural, no puede percibir las cosas espirituales. Y es necesario que nosotros veamos que para que el corazón pueda llenarse con esa agua viva, era necesario que ese corazón se abriera y poder limpiarlo a profundidad. Amén. ¿Para qué? Para poder echar esa agua limpia. Es lo que hacemos nosotros cuando necesitamos poner en un recipiente agua limpia. Primero lo lavamos, lo limpiamos y nos aseguramos que esté limpio para poder poner el agua. De la misma manera, nosotros es necesario que nuestro corazón sea abierto para que pueda ser lleno de esa agua eterna. Así que nosotros sabemos que el único que puede saciar nuestra sed, hermanos, es Dios. Nuestra vida, el único que puede saciar nuestra alma es Dios. No existe nada en este mundo que pueda hacer feliz al hombre. Solamente tener la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y esta agua, hermanos, que Él ofrece es gratuita. Amén. Ahora vamos a ver en el punto número 2 cuando dice una revelación de una triste realidad. Y para ello vamos a leer en los versos 16 al 18. Y nos dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces vemos aquí que la revelación de una triste realidad, que ella en realidad era una mujer que no había sido amada. Cuando Jesús le dice a ella que llame a su marido, el propósito de Dios con esto era que ella pudiera entender que no podía disfrutar de los beneficios del Evangelio sin antes se enfrente el pecado, ¿verdad? Es necesario confesar y arrepentirse. Así es que la samaritana, como nosotros, ella tenía muchas cosas pendientes. Por esa razón es que el Señor, quien conoce todas las cosas, sabía que la vida de ella, fue que llamó la atención sobre algo que a ella le estaba causando mucho dolor, que le estaba causando frustración. Vemos que aquí que la vida de ella era como un libro abierto a los ojos de Dios. Porque ella estaba siendo descubierta, ¿verdad? No había nada que no podía ocultarle a Jesús. Así que Jesús usó este conocimiento para poder traer una luz diminuta, ¿verdad?, a su conciencia y poderle mostrar cuán grande era su necesidad de ser perdonada, de ser purificada. Entonces, ella era una mujer que posiblemente por la manera como ella había llevado su vida, había sido muy criticada por la sociedad, había sido a lo mejor aislada por esa razón también, porque cuando este versículo comienza, ¿verdad? El versículo 16 comienza con un análisis personal acerca de ella. Podemos ver la actitud que Jesús tuvo hacia ella, ¿verdad? El método que él usó para poder hacer más personal este mensaje que él estaba trayendo a este corazón sediento de esta mujer. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el Señor se detuvo en ese punto, verdad? Cuando él estaba mencionando el agua, del agua que salta para vida eterna. ¿Acaso Jesús sabía que esta mujer no tenía marido? Vemos que después se vuelve más personal el mensaje, ¿verdad? ¿Por qué creen que la mandó que llamara a su marido? ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer? ¿Mintió o dijo la verdad? ¿Cómo reaccionó Jesús ante la respuesta de ella? Y si no era su marido, el hombre con el que vivía, entonces, ¿qué era? ¿Qué era de ella? ¿Cree usted que ella realmente deseaba hacer esta declaración ante él? No cabe duda, hermanos, que este cambio de dirección en las palabras del Señor dice que fue tan sorpresivo para ella porque estaba llena de prejuicios. Para ella era una afrenta el poder confesar que no tenía marido, pero sabemos que no pudo ocultar su triste realidad. ¿Por qué? Porque el Señor conoce todo lo que hay dentro del corazón, así que Él sabía mejor que nadie la condición de esta mujer, ¿verdad? Jesús reconoció que en lo profundo del alma de esta mujer había una sed espiritual, que su corazón, su vida había sido un árido desierto, que su vida en el hogar había sido un total fracaso. Entonces, vemos que en el punto B dice que un historial de inmoralidad. Esta declaración de Jesús de 5 maridos has tenido pudo haber sido fulminante para ella, ¿verdad? Que no estaba tratando de declararle a un extraño su vida más íntima. Muchas cosas pudiéramos pensar en relación al historial que había en esta samaritana y los 6 hombres que había tenido en su vida.
Posiblemente había enviudado y era vista por el mundo como una persona desafortunada, o quizá los cambios de marido era por la mala conducta que ella tenía, y entonces era más peor, ¿verdad?, ante los ojos de las personas. O quizás había enviudado varias veces y sin duda era un escándalo su vida en esa ciudad tan pequeña como Sicar. Pero si Jesús no la hubiera enfrentado con este expediente, posiblemente ella no lo hubiera hecho. Amén. Pero vemos cómo ella al declarar que no tenía marido, dice que fue suficiente estas palabras para Jesús. Para que fue bien recibida por el Señor estas palabras, dice. Así que el Señor lo que quiere es sinceridad de parte nuestra, ¿verdad? Él quiere que nosotros reconozcamos, así como esta mujer, ¿verdad? Su vida dice que no había sido, posiblemente pudo haberse sentido muy avergonzada al haber sido expuesta totalmente su vida, al saber que Jesús conocía todo lo que había en ella. Pero sin embargo, ella accedió, ella reconoció su condición de inmoralidad en la que estaba, y dice que fue bien recibido por Jesús. De la misma manera nosotros somos recibidos por Jesús cuando nosotros somos sinceros con Él, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos nuestra falta, dónde está, y lo que en realidad el Señor quiere es que nosotros abramos nuestro corazón con toda franqueza. No importa cuánta maldad haya en nuestro corazón. Amén. Vemos que la verdad de ella no la salvó, ¿verdad? Pero la puso en camino hacia su salvación. Vamos a ver ahora el punto número 3, nos dice el despertamiento espiritual y la revelación de Cristo. En el 19 nos dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando ella se vio expuesta su vida delante del Señor, ella quiso desviar esta conversación, al sentirse totalmente descubierta delante de él, ¿verdad? Ella quiso desviar la conversación ahora y hablando acerca de religión. Y al decirle, Señor, me parece que eres profeta. Y en realidad ella lo hizo de esta manera porque dice que en Samaria no era muy común ver a un profeta judío. Aún desde 4 siglos antes de Cristo, no se había visto profeta de Dios en la tierra. De modo que las sospechas de esta mujer de que Jesús era un profeta no eran sino el principio de un despertamiento espiritual en ella, en su corazón. Porque empezó a hacer preguntas y estaba inquietada por la manera como Jesús había hecho en su vida. Amén. Eso despertó en ella inquietud, curiosidad de querer saber más. Ahora vemos el punto B, dice tradiciones y religiones, el 20 al 22. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, hay que observar cómo la samaritana, en lugar de volver al tema de su vida, ¿verdad? Ella prefiere seguir hablando de religión. Pero vemos aquí que Jesús no la forzó a seguir hablando de su vida, ¿verdad? Sino que Él accedió a seguir comentando sobre las tradiciones, pero ya Él crearía el momento perfecto para poder implantar en ella la verdad, lo que salvaría su alma. Amén.
Así que vemos que esta mujer sabía mucho acerca de historia y de religión, ¿verdad? Cuando le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y es que el monte de Gerizim es donde los samaritanos tenían ese monte como el punto central de su adoración semipagana. Pero la mujer conocía también la otra posición cuando decía, nosotros dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Lo que ella estaba ignorando, hermanos, era que el Señor había venido precisamente para eso, para poder abrir un camino nuevo. Al decirle que ni en este monte, ¿verdad?, el símbolo de la religión de los hombres, ni en Jerusalén, que era la religión del Antiguo Testamento, adoraré al Padre. Jesús le está haciendo un análisis de las dos clases de religión que había en el mundo, pero que no eran suficientes para satisfacer la sed del alma y poder agradar a Dios. ¿Cuáles son esas dos clases de religión? La que surge de la ignorancia. Cuando Él les decía, ustedes adoran lo que no saben. Y esto es verdad, hermanos. Dice que la gente adora lo que no sabe. De ahí es donde Satanás se aprovecha para poder introducir elementos diabólicos de idolatría en muchas de las religiones, a pesar de la sana intención de los adoradores. También la que surge de la tradición. Esto es cuando citaban el orgullo judío de poder poseer la ley y las tradiciones de los escribas. Entonces vemos aquí que no hay nada de lo que nosotros podamos hacer, las religiones no salvan a la persona, únicamente es Jesucristo el que puede salvar. Y vemos esto en el punto número C, cuando dice la verdad transformadora. Jesucristo le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La respuesta correcta, dice, está en las tres declaraciones siguientes. Ya había llegado la hora de dejar la tradición y los modelos religiosos que no podían ofrecer nada al corazón sediento. La verdadera adoración, hermanos, es la que se da en el espíritu, ya no con ceremonias, ya no con ritos, sino adorar es poder consagrar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón a la alabanza y al servicio de Dios. Lo que Jesucristo le estaba diciendo, que en realidad lo que es la persona, el adorador lo hace la persona, no el lugar. Y usted y yo podemos adorar a Dios en el trabajo, en el carro, donde quiera que nosotros vayamos. Lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer, que ya no era ese monte donde ella estaba o en Jerusalén, sino que ahora ella podía adorar en espíritu y en verdad. Entonces, vemos que la gente adoraba con ceremonias, con diferentes ritos, pero su espíritu dice que estaba lejos de poder participar de la adoración, porque adorar en verdad significa que hagamos uso de entendimiento y la razón cuando adoramos a Dios. Amén. Entonces Jesucristo le decía la verdad que es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya no dice con figuras
que no eran más que sombras de lo que había de venir, porque Jesucristo le decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay ningún otro medio para venir al Padre, únicamente por medio de Jesucristo. La religión no puede salvar. Nada de lo que hagamos, las obras que hagamos, no vamos a poder ganar la salvación, únicamente aceptando a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Cambiando nuestra manera de vivir. Ahora el templo es nuestro cuerpo. Necesitamos nosotros vivir una vida que sea agradable delante de Dios. Amén. Vamos a entrar ahora al punto número 4, que dice el valor de un testimonio real. Y para ello vamos a ver el testimonio de la samaritana. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Vemos aquí la transformación de ella. Dice que fue instantánea. Al oír que Jesús era el Mesías, ella le dio entrada a la palabra de Dios en su corazón. Y vemos cómo el corazón de esta mujer sedienta acababa de recibir esa agua viva, esa agua que Jesús le estaba ofreciendo. Y es interesante ver cómo Jesús usó el corazón, ¿verdad? Recién convertido, recién impactado de una mujer, para que el mensaje del Evangelio de salvación pudiera esparcirse por todo el pueblo, ¿verdad? Esta mujer dice que se sintió muy conmovida. Su corazón quedó impactado por la revelación que Jesucristo hizo de ella, ¿verdad? En su vida. Y vemos que ella quedó libre de vergüenza, se vio llena de un gozo que jamás había experimentado. Ahora había dejado atrás ya el falso amor de los hombres, el dolor de todos esos sufrimientos que le había causado, no solamente físicos, sino morales, sociales, al haber sido rechazada por la misma gente de la ciudad, por tener un testimonio no muy agradable, ¿verdad? Pero vemos ahora que ella se sentía llena de gozo, llena de alegría. Había experimentado algo que no había sentido nunca en su vida, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando tenemos un encuentro con el Señor. Cuando Él hace algo en nuestras vidas, nosotros queremos compartirlo con otros para que ellos también sepan que Jesucristo puede hacer algo en ellos. Entonces, Cristo la había transformado, amén. Ahora vemos que ella ya no sería amante de más hombres, sino que ahora ella se sentía amada, una hija amada de Dios. Entonces vemos aquí en el versículo 39 que dice que muchos de los samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Fue tan real y tan convincente su testimonio, hermanos, que muchos creyeron por lo que ella hablaba. Tan solo al decirles: vengan, me ha dicho todo lo que he hecho. Ella estaba tan llena de ese gozo. Ella quería que también otros se pudieran experimentar lo que ella estaba experimentando. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el punto B, dice la palabra de Cristo. Y vamos a ver los 40 y 41. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. El efecto positivo que tuvo esta mujer con su testimonio se ve, ¿verdad?, en los samaritanos, que dice que vinieron a Jesús, ¿verdad? También vinieron ante él y le rogaron que se quedara. ¿Por qué? Porque
porque estaban tan asombrados con ver esta mujer que conocían su vida como era en el pasado y verla ahora totalmente diferente. Ellos experimentaron también ese cambio y Jesús aceptó quedarse allí, ¿verdad? Dice que estuvo 2 días más con ellos. Y así que no nos queda, mis hermanos, ni siquiera un poquito de duda, ¿verdad? Que la vida de esta mujer fue realmente transformada por la gracia salvadora de Cristo. Aunque la Biblia no nos da los detalles, ¿verdad?, de lo que pasó después en su vida, es muy probable que en su casa, así como en su pueblo, nuevas cosas empezaron a decirse de ella. Cuán feliz debe haberse sentido ella cuando venían sus vecinos para decirle, ya no solamente creemos por tu dicho, ¿verdad?, por lo que tú nos estás compartiendo, sino por lo que nosotros mismos hemos oído. Es tremendo esto, hermanos, cómo Jesús, cuando transforma una vida, cómo puede ser de influencia positiva a los demás. Así que es necesario que nosotros le pidamos al Señor que transforme nuestras vidas, ¿verdad? Que si hay algo en nosotros que no ha sido transformado, se lo entreguemos al Señor, seamos totalmente sinceros y dejemos que esa agua viva venga y sacie nuestra sed, que ya no busquemos nuestra sed buscando en cosas materiales lo que Jesucristo es el único que puede llenar esa hambre, esa sed, ese vacío en nuestras vidas. Entonces, aquí vemos que ella dice que dejó su cántaro, se fue a la ciudad. Vemos que al momento de haber sido revelada su vida totalmente y haber sido perdonada, haber sido transformada, haber sentido esa alegría, ese gozo en su corazón, ella dejó su cántaro y se fue corriendo a la ciudad. No podía ya más contener esa experiencia que había tenido con el Señor. Su mensaje dice que era tan convincente, tan real, que no pudo esperar. Se fue a ver a los demás para poder compartir su experiencia y poder contar cómo Jesucristo la había transformado. Gloria a Dios. Así que, hermanos, en este día vimos esta historia de esta mujer, una mujer de Sicar, que tuvo verdaderamente este encuentro con el amor de Dios en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Ella abrió su corazón a Él y pudo haber recibido esa agua, esa agua viva que solamente viene de Jesús. Y es un gran ejemplo para nosotros hoy en día, para que nosotros nos dejemos transformar por Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos ser una influencia positiva en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro esposo, los que están alrededor nuestro. Amén. Vimos que la prueba de su conversión fue instantánea y la prueba fue de que ella dejó su cántaro, ¿verdad? Y ella fue para poder ir compartir su mensaje con los demás, con sus vecinos. Y qué hermoso, porque vimos cómo la vida de esta mujer, que su reputación no había sido de lo mejor, ella vino a ser una colaboradora de Cristo, ¿verdad? Ella fue una mensajera. Y qué privilegio pudo haber sido para ella que fue revelado. Jesucristo se reveló a ella como el Mesías. Y a través de ella, ¿verdad?, al haberle revelado su vida, fue que Dios la usó como un instrumento para que la demás gente pudiera conocer de Él, pudiera aceptar el mensaje que Él llevaba. Amén. Así que
que hermanos tomemos esta lección de esta mujer y que Dios siga transformando nuestras vidas, que nuestro testimonio sea real, para que nosotros podamos también ser un ejemplo allá afuera donde hay tanta necesidad, y que podamos llevarles ese mensaje real a través de nuestra vida, ¿verdad? Que ellos puedan ver que hay una esperanza de vida para ellas, y que posiblemente haya mujeres que hayan tenido fracasos en su vida, pero Dios también está dispuesto a transformarlas. Dios está dispuesto también a llenarles su vida de esperanza, de gozo. Amén. Para la siguiente semana, hermanos, vamos a estar estudiando las prioridades de un hogar cristiano con nuestra hermana Josefina. Para ello les pedimos que estudiemos en Lucas capítulo 10, los versos 38 al 42, y el libro de Hechos capítulo 10, los versos del 22 hasta el 33. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una feliz semana. Nos vemos en la siguiente vez.